Gracias y paz, amados hermanos. Miren atentamente las palabras de un conocidísimo cantante urbano. Creo que le llaman Tekashi, pero creo que eso debe ser el nombre artístico. Pero miren lo que dice y cómo recita unos pasajes bíblicos y afirma que seguramente va a terminar sus días en la iglesia. Yo me crié en la iglesia, te enseño fotos ahí en la refrigeradora. Yo me crié en la iglesia. Ahí tú pero pentecostal. Pentecostal. Sí. Ay, no sé por qué me da pena. No me importa. No, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Bajará mi pie el resbaladero, ni se dormirá el que me guarda. He aquí no se dormirá ni dormir. Será el que guarda a Israel. Jehová es mi guardador, Jehová es mi sombra a mi mano derecha. El sol no me fatigará de día ni la luna de noche. Jehová me guardará de todo mal, él guardará mi alma. Jehová guardará mi salida y mi entrada desde ahora y para siempre. ¿Tú crees que terminas en la iglesia? Claro, obvio. No es la primera vez que este cantante menciona a Dios y afirma tener temor de Dios. No es la primera vez que este cantante afirma que al único que le tiene temor es a Dios y que él sabe que el día que parta de esta tierra va a ser bajo la soberana voluntad de Dios, que su vida está en manos de Dios. También es cierto que él ha afirmado en más de una ocasión que él no lleva una vida de acuerdo a lo que Dios dice. Entonces, cuando nosotros vemos esta entrevista, le vemos citar un pasaje de la Escritura, un texto bíblico, y le vemos afirmar que seguramente él terminará sus días en la iglesia. Esto me lleva a pensar en varias cosas y yo quiero compartir con ustedes algunas reflexiones. Puede ser que no piensen igual en lo que les voy a decir, pero a mí me hizo pensar en algunas cosas. En primer lugar, tener conocimiento de cosas bíblicas no significa vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Él te puede citar un pasaje y él puede conocer ciertas cosas que están bien o están mal, pero al mismo tiempo vivir una vida contraria a la palabra. De la misma manera, en nuestras congregaciones pasa. Hay gente que conoce textos bíblicos sobre cómo debe ser un marido y no es ese marido. Hay gente que conoce textos bíblicos sobre cómo debe ser una esposa y no es esa esposa. Hay gente que conoce textos bíblicos sobre cómo debe ser un hijo y no es ese hijo. Hay gente que conoce textos y aún así están dentro de la congregación. Hay una cosa interesante en todo esto y es que conocer la Biblia no es lo mismo que vivir conforme a la palabra de Dios. Y que nosotros sabemos que a la luz de la palabra no solo somos llamados a ser oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. Y a mí me preocupa más algo. Él sabe que no está de la misma manera que la palabra de Dios dice que debería estar. Él es consciente. Él es consciente por lo que su madre le habrá enseñado, por lo que aprendería en el pasado en la iglesia pentecostal. Él sabe que no es una persona que camina conforme a la fe cristiana, aunque conoce la fe cristiana. Lo más triste es que muchas personas están en la iglesia y están con una vida que tampoco es conforme a la fe cristiana. Él está fuera de la iglesia, es consciente de que no está bien, es consciente de que no vive conforme a lo que su mamá le habrá enseñado de la fe cristiana y está fuera, siendo consecuente con la vida que lleva, pero diciendo que un día cree que volverá. Pero hay muchas personas que están dentro, que aparentan fe, que aparentan ser creyentes, que aparentan ser cristianos. Y muchos por eso dirán, Señor, Señor, en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre profeticé, en tu nombre hice milagros. Y el Señor les dirá, apartaos de mí, yo nunca os conocí vosotros que practicáis la iniquidad. Es decir, estabais ahí, participabais de los cultos, estabais entre mi pueblo, pero nunca fuisteis de los míos. Así que hay una diferencia entre conocer de Dios y estar con Dios, entre saber de Cristo y estar en Cristo, entre conocer la Escritura y vivir conforme a la Escritura. Pero por otro lado, este vídeo me enseña algo. Me enseña que a pesar de todo, a pesar de toda la vida desordenada que este chico lleva, a pesar de la vida desordenada que este varón lleva, hay una semilla, ¿verdad? ¿Te has dado cuenta cómo cita alguna parte de la Escritura? En ocasiones ha hablado en algunas entrevistas y habla de cosas que tienen que ver con la iglesia. Y ahí se ve algo, lo que una mamá dejó en su corazón. Miren, yo creo que es muy importante sembrar la palabra de Dios en el corazón de los hijos. Los papás no saben si mañana el hijo será cristiano. Los papás no saben si mañana el hijo va a nacer de nuevo. Los papás no saben si mañana el hijo va a seguir el camino de la fe. Pero los papás tienen la responsabilidad de sembrar la palabra de Dios en el corazón de sus hijos. Y eso da fruto. A veces yo he visto casos
de chicos que no son creyentes, no viven conforme a la fe, pero en su vida tienen ciertos límites que yo le he preguntado, ¿pero por qué eso no lo haces? Mira, es que a mí me educaron en la iglesia y esto es un límite que yo no consigo cruzar. Y tú dices, wow, a pesar de estar en el mundo, a pesar de estar perdido, ese joven tiene unos límites que no consigue cruzar por el efecto que la palabra de Dios ha tenido en su corazón sembrada por sus padres, esos valores, esos principios. Sí, sabemos que por eso ya no va a ser salvo, pero te das cuenta el efecto de la palabra de Dios en la vida de los hijos. Hermano, que tu hijo se convierta, que tu hijo nazca de nuevo, que tu hijo profese una fe genuina en Cristo, se arrepienta de sus pecados y viva para la gloria de Dios y ponga su fe y confianza en Jesús. Eso es obra del Espíritu Santo. Pero valores, principios, la semilla de la palabra es tu responsabilidad también. Tú debes sembrar la palabra de Dios en el corazón de tu hijo. Por eso la escritura dice, y estas palabras las enseñarás diligentemente a tus hijos y las hablarás cuando te levantes y cuando te acuestes, cuando en el camino, las pondrás en los postes de tu casa. Es decir, somos llamados a sembrar la palabra de Dios en el corazón de los hijos. Así que yo creo que nunca es en vano. Ah, pero pastor, mi hijo es rebelde. Siembra palabra, predica el evangelio y la obra la hará el Señor. Al final unos plantan, otros riegan. El fruto le corresponde al Señor. Mírame a mí. Yo muchas veces predico en la iglesia semana tras semana, ¿no? Predico los martes, los jueves, los domingos, doy enseñanzas, doy discipulados, doy clases. Y hay vidas que no cambian, pero yo hago mi parte. Predica a tiempo y fuera de tiempo. Insiste, redarguye, corrige, pero el fruto le corresponde al Señor. Pero recuerda, nunca es en vano la palabra sembrada en los corazones. Y antes de decir la última cosa que quiero decir de este vídeo, te hago una pregunta. ¿Tú has conocido casos, y ponlo en los comentarios, de gente mundana que no cruzó límites por lo que sus padres le enseñaron? A lo mejor tú eres un caso de decir, mira, a mí me criaron creyentes y yo estaba en el mundo, pero hay ciertas cosas que siempre me daban temor por lo que mis padres me habían enseñado. Si conocen algún caso o ustedes mismos son un caso, también pónganlo en los comentarios. Pero yo termino este vídeo diciendo algo. La primera cosa es que ese cantante no debería esperar a un día volveré. Lo que debería hacer es arrepentirse hoy. La Biblia dice, buscad a Dios mientras puede ser hallado. Debería arrepentirse hoy, porque el mañana no nos corresponde a nosotros, ni siquiera sabe si mañana se va a despertar. Hoy se debería arrepentir, correr a Cristo para salvación y empezar a vivir para su gloria. Otra cosa que veo, no hay caso perdido para Dios. No importa la vida que haya llevado con su expareja, las cosas de verdad inmorales que ha cantado, inmorales que ha hecho en los videoclips, inmorales que ha vivido. Hay que orar por su salvación, ¿verdad? Al final somos llamados a desear su salvación. Somos llamados a desear que se arrepienta, que corra a Cristo. ¿Y saben qué? Si nosotros fuimos salvos, Él también puede serlo. Debemos desear que se incline ante Dios, que se quebrante, que se humille. Y estoy seguro que si la salvación es genuina, la conversión es verdadera, veremos una vida completamente transformada. No sería el primer cantante urbano que su vida cambia radicalmente porque creyó verdaderamente el Evangelio. Así que, de verdad, de corazón, que ojalá sea alcanzado por el Señor y que el Espíritu Santo pueda obrar en su vida, porque al final toda salvación es algo que a los creyentes nos alegra, porque nosotros recibimos esa gracia salvadora y celebramos cada vez que otros la reciben. Deja tu comentario y cuéntame, como he dicho antes, ¿conoces a alguien que la palabra sembrada en su corazón hubiera tenido algún efecto? Que digas, no, mira, yo mismo soy caso de que yo estaba en el mundo, pero no crucé ese límite porque me daba cierto temor. Déjalo en los comentarios. Y gracias a todos, como siempre, por compartir nuestro contenido, por dejar siempre un me gusta, porque aunque piensen que es una tontería, eso ayuda mucho a nuestro canal. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes siempre. Y recuerden que los amamos en el Señor.